Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todos a esta nueva entrega desde la otra acera. Un saludo también desde la APSE a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos invitados especiales también y como siempre pues estamos aquí acompañados por el compañero Denis Solís, secretario general de la APSE, la compañera Sofía Guillén como conductora y nuestra invitada especial, Montserrat Ruiz, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social. Entonces, bienvenidos a todos. Sí, buenas noches a todas las personas que siguen nuestra transmisión el día de hoy. Hoy tendremos un programa muy interesante donde estaremos tratando un tema de gran importancia para todo nuestro país. Bueno, así es, y efectivamente es que hoy vamos a tratar un tema que hace falta volver a colocar sobre la mesa en el debate público y que además en media pandemia ha recobrado una tremenda importancia. El comercio internacional y el sector agropecuario en Costa Rica. Tendríamos que volver a hablar de comercio justo, tendríamos que volver a pensar en cosillas como la soberanía alimentaria. De eso vamos a hablar acá hoy y por eso nos acompaña Montserrat en este espacio y vamos a tener otros invitados e invitadas que nos van a estar acompañando a lo largo de esta noche. Montserrat, muchísimas gracias por estar presente hoy acá. Muchísimas gracias, Sofía, a vos, a todos también y las compañeras que nos acompañan también. Para la Cámara es un honor realmente poder participar en espacios tan valiosos de construcción y de diálogo donde podamos pues aprender de todos y ver de qué forma podemos generar espacios más inclusivos y más distributivos, ¿verdad? Muy bien, acompáñennos y ya regresamos con el desarrollo de este tema. Regresamos entonces a desarrollar el tema del día de hoy, consecuencias de la apertura comercial sobre el sector agropecuario en Costa Rica. Vamos a hablar de comercio justo, soberanía alimentaria y otras cosillas más que tendríamos que platicar. Pero primero pasemos a ver la cápsula número 1 para recordar cuáles son los tratados y acuerdos a los que Costa Rica se ha apegado durante los últimos años. Ahí tenemos la primera lista que de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior nos cuenta que tenemos cerca de 15 tratados vigentes en la actualidad con Europa, Estados Unidos, Canadá, Caribe, Centroamérica, Chile, China, Colombia, Corea, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Singapur. Veamos algunas características de un par de estos tratados. Esta imagen de acá también del COMEX nos muestra productos que se importan y se exportan a partir del TLC, que si ustedes recuerdan y refrescan un poquillo la memoria, la discusión de hace unos 10 años, el TLC con Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana. Y también la siguiente imagen nos muestra algunos productos exportados e importados resultado del Tratado de China. ¿Por qué lo estamos poniendo por acá? Lo estamos poniendo para que nos demos una idea del montón de bienes y servicios que están en medio de esta discusión. Desde bienes y servicios de granos básicos hasta bienes y servicios industriales, outsourcing y muchos otros. Además, dice el COMEX, tenemos 2 tratados en proceso, es decir, 2 que están en el proceso de ser verificados o acuerpados o no, que es el de Alianza al Pacífico y Reino Unido. Ojo con la Alianza al Pacífico, Costa Rica está haciendo proceso para ingresar, pero casi no hablamos de eso, no sabemos qué contiene o de qué trata. Y bueno, esta siguiente imagen nos habla un poquito precisamente de esa Alianza al Pacífico que, como les dije yo, está en proceso, ¿verdad? Todavía no está en vigencia, pero que tendría que transparentarse un poquito más la discusión para que la ciudadanía podamos saber de qué trata. Nuevamente una diversidad de bienes y servicios. Y finalmente nos habla el COMEX de una serie de acuerdos de naturaleza bilateral y en última instancia los de naturaleza multilateral que incluyen a la Organización Mundial del Comercio. Vean qué diversidad más grande tenemos de tratados y acuerdos comerciales en proceso, en vigencia, multilaterales y bilaterales. Antes de entrar por el tema de fondo, doña Saray, Denis, ¿por qué este es un asunto que le importa a la APSE? ¿Qué tiene esto que ver con la APSE y los funcionarios públicos? Bueno, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Hemos visto ahora que generalmente hablamos de TLC y lo relacionamos directamente con el de Estados Unidos y estuvimos en una gran lucha hace 10 años, ¿verdad?, con este
en esta discusión. Sin embargo, vemos que existe una serie de tratados firmados con otros países, otras entidades, y hay algunos que vienen en camino. Aquí hay dos temas importantes, pienso yo, hay dos preguntas que hacerse. Una es, ¿quiénes son los que exportan? Porque definitivamente hay algunos que han salido muy beneficiados en exportaciones, y no todos, ¿verdad? Y lo otro es, ¿qué es lo que estamos importando? Porque muchas veces importamos cosas que aquí producimos en gran cantidad y tenemos una gran afectación al productor nacional. Yo quisiera irme un poquito atrás de esto de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Y recordar el Costa Rica, antes de los 80, ¿verdad? Que era un país donde se producía café, arroz, frijoles, maíz. Yo recuerdo mis abuelos, mis papás, que ellos tenían los frijoles para todo el año en la casa, el maíz para todo el año. Era una... de San Ramón, yo soy de San Ramón, yo soy de campo, y por eso también es otra de las razones por la cual de muchos apsinos nos identificamos con el tema agrícola. Muchos de nosotros tenemos orígenes campesinos, claro. Y es un tema que a nosotros nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque a partir de los 80, ¿verdad?, comenzaron a cambiar el modelo de desarrollo del país. Y aquí hay que irse un poco atrás, ¿verdad? Y cuando hablamos de tratados de libre comercio, eso no es algo nuevo, ¿verdad? Por ahí de los 80 vimos que vino, como les decía anteriormente, un cambio en el modelo de desarrollo, y podemos mencionar ahí lo que fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Tenemos por ahí también lo que se implementó de líneas de crédito para la exportación de productos no tradicionales, y lo que fue el incentivo en la banca privada, los convenios con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto los préstamos de PAES, planes de ajuste estructural, que fueron impulsados por el Banco Mundial. Y aquí es donde empieza alguna situación. Entonces, cuando hablamos de PAES, recordemos que tenemos 3 PAES, ¿verdad? Uno que es impulsado, ¿verdad?, por el Banco Mundial, como les mencionaba anteriormente. Uno de ellos en 1985, el cual consiste en 80 millones de dólares. El segundo en 1989, 200 millones de dólares. Y el tercero en 1994 con 180 millones de dólares. Una gran cantidad de dinero, ¿verdad?, que inyectó el Banco Mundial a Costa Rica con el intento de cambiar ese modelo de desarrollo. Cualquiera diría, bueno, nos dieron gran cantidad de dinero, pero ningún almuerzo es gratis, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener claro y plantearlo. ¿Cuáles fueron grandes consecuencias de esto? Bueno, primero que todo, hubo una eliminación de lo que fue el subsidio y el proteccionismo al productor nacional. Claro, un cambio de modelo de desarrollo que implicaba eso. Es un cambio de modelo de desarrollo que vino a tener una gran afectación en lo que fue el productor nacional. Segundo, hay que mencionar la flexibilización y liberalización de la banca estatal, ¿verdad? Se comenzó a realizar la apertura, ¿verdad?, de la banca privada, y mucho de este crédito fue hacia ¿qué sector? Hacia la exportación de productos no tradicionales. Y por último, la venta de activos, venta de instituciones o activos del Estado, y aquí podríamos mencionar, y veamos lo sensible, algunas de las instituciones que pasaron a manos privadas, la Central Azucarera del Tempisque, por ejemplo, Cementos del Pacífico, que si hoy en día ustedes van por Colorado de Avangares, encuentran una empresa mexicana. Sí, es cierto, el Cemex, cemento ya no es nuestro. Correcto. Aluminios Nacionales, y qué grave, una empresa que pasó de la parte estatal a la privada, Fertilizantes de Centroamérica, Fertica. Entonces vemos aquí cómo si unimos varios de estos elementos, no es solamente el asunto de los tratados de libre comercio, sino la implementación, ¿verdad?, de un nuevo modelo de desarrollo que vino a dar un golpe muy fuerte a lo que es el productor nacional. Y si esto no era suficiente, ¿verdad?, algunos de los tratados, ¿verdad?, que se implementan, parece que a la hora de que se realizan las negociaciones, hay un tipo de negociación unilateral, donde pareciera que el país poderoso es el que pone las condiciones, es el que sale más ganancioso en una negociación totalmente desigual. Si nosotros vemos, por ejemplo, tratados de comercio con Estados Unidos, vemos donde Estados Unidos protege a su productor, subsidia a su productor. En cambio, en el caso nuestro, no se subsidia. Entonces, cuando vemos nosotros que un producto que ingresa a Costa Rica, proveniente, por ejemplo, de Estados Unidos, en el mercado está más lo podemos encontrar hasta más barato. ¿Por qué? Porque al productor nacional tiene que invertir más, ¿verdad?, claro, para poder tener ese producto y sacarlo en el mercado, lo cual es una competencia realmente desleal. Entonces, por ahí es uno de los puntos, ¿verdad?, en los cuales consideramos que es importante ahora poner sobre la mesa este tema.
Vimos también que con este cambio de modelo de desarrollo, muchos de los productores de productos tradicionales, ¿verdad?, de la época o en las décadas anteriores, como hablábamos de café especialmente, tuvieron que migrar a otros productos y en aquellos tiempos recordamos productores de tomate, de chile, pepino, diferentes tipos de hortalizas, que en determinado momento les fue muy bien, pero con la implementación y la competencia que ingresó al país de esos productos, prácticamente quedaron en la ruina y muchos de ellos hasta perdieron sus propiedades, las cuales fueron tomadas por los bancos y las cooperativas, y en este momento están en una situación de pobreza terrible. Antes hablábamos fuera de cámara, ¿verdad?, que lamentablemente en las partes rurales, ¿verdad?, como somos de origen nuestro, en el pasado un productor de café o de tomate podría emplear en un pequeño pueblo allá de San Ramón, de Naranjo, 10, 15 personas del pueblo, pero resulta que en este momento, con estas condiciones, no puede sostener esa cantidad de trabajadores. Entonces, primero que todo, hay una situación de pobreza, de desempleo, lo cual también provoca migración a la ciudad, la gente buscando nuevas opciones. Sí. Esto trae problemas sociales, ¿verdad? Se dan prácticas, especialmente por algunos cultivos que son cultivos grandes, por ejemplo, como el tomate o la piña, el banano, piña, que traen problemas ambientales bastante serios. Entonces es un tema, ¿verdad?, que tenemos que traerlo a la mesa como organización, porque tiene consecuencias bastante delicadas, ¿verdad?, para nuestro país en términos generales. Muy importante esto que pone sobre la mesa Denis, que tiene consecuencias para nuestros vecinos y vecinas, de los lugares en donde vivimos, para quienes proceden de la ruralidad. Pero también ustedes dan clases, ¿cierto? Exacto. Y en las aulas, ¿qué implica que esos niños y niñas estén en esa situación? Esa es la otra parte muy importante, ¿verdad? Bueno, primero, con lo que nos presenta Denis, nos damos cuenta de que como educadores tenemos que tener una conciencia social, o sea, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad?, qué está pasando en Costa Rica, en este caso, saberlo interpretar y también denunciarlo. Okay. Eso es parte de la función que tenemos nosotros como sindicato, ¿verdad?, y como organización de educadores, ¿verdad? Y tenemos en las escuelas y en los colegios todo el espacio para hacer una lectura de lo que está sucediendo desde el punto de vista social en el país, claro, ¿verdad?, con los chicos que tenemos, ¿verdad?, las situaciones que uno ve, la cuestión de las situaciones familiares, ¿verdad?, muchas madres solas, yo me imagino que muchos aumenta padres. La tensión en esa situación. Sí, ¿verdad? es que eso es, digamos, uno en la institución educativa debe recordar que cada estudiante es su caso particular. Y cuando usted se sienta con ellos por alguna situación, entonces, bueno, que mi papá no tiene trabajo, que yo solo vivo con mi mamá, que solo venimos y comemos lo que nos dan en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Que nos tenemos que ir porque resulta que aquí no hay trabajo, entonces nos ofrecen en otro lugar, entonces en cualquier momento los chicos van y vienen. Entonces ahí es donde nosotros también estamos viendo lo que está sucediendo directamente, ¿verdad? Y las condiciones no son las mejores. Se supone que un centro educativo debe ser un lugar en donde usted tiene que llegar dispuesto, con las condiciones para hacerlo, y no se están dando. Y es un problema social, ¿verdad? No podemos hacer una burbujita ahí en la escuela, ¿verdad?, como hacemos ahora con el COVID. No podemos hacer una burbujita y desconectarlos a ellos de todo lo que está sucediendo. Correcto. Entonces, todos esos efectos de toda esta situación, ¿verdad?, las va uno viendo y las va absorbiendo y les va también afectando. Sí, totalmente. ¿Verdad? Lo va afectando ya, a uno, claro. Exactamente. Y entonces, todo eso, por eso es que también nos interesa este espacio, nos interesa mostrar por qué suceden las cosas, qué podemos hacer, ¿verdad?, también cooperar para ello. Bueno, Denis y
doña Saray, nos han dicho algo importantísimo. Este es un tema que nos interesa a todos y todas, porque resulta que entre peor estén las condiciones para los sectores agropecuarios locales costarricenses, más desigualdad, más desempleo, más pobreza, más hambre, más tensión, menos posibilidades educativas, más situaciones complicadas en la familia, pero además la pandemia nos ha recordado un detalle más. Y es de dónde vamos a sacar la comida cuando hay una crisis. Necesitamos al sector agropecuario costarricense. Pasamos a ver la cápsula número 2 y volvemos con Montserrat Ruiz, directora de la Cámara de Economía Social Solidaria, para que entremos en materia de cómo ha sido para algunos sectores agropecuarios esta situación. Pasamos a ver la cápsula. Esto que ustedes observan es nada más y nada menos que al señor ministro de Agricultura y Ganadería del actual gobierno, don Renato, haciendo público un comentario muy interesante que demuestra cómo la preocupación sobre este tema viene de muchos lados. La preocupación sobre qué está pasando con la producción local versus los tratados y acuerdos que hemos firmado es una preocupación de la APSE, de la Cámara de Economía Social Solidaria, de esta economista, de la gente que camina, digamos, y trabaja todos los días en la calle, trabajo independiente, informal, pero también de gente dentro del propio gobierno que no necesariamente es homogéneo y que puede ser que hayan por ahí algunos pulsos y algunas tensiones. Este es un tema de importancia. Decía don Renato, las condiciones de comercio nos han afectado. Y él habla del sector agropecuario, pero además entendamos qué compone el sector agropecuario. Es muy heterogéneo. Ciertamente en el sector agropecuario hay ganadores, nos decía, lo hablábamos ahora fuera de cámaras un poco con Montserrat, de cierto, hay ganadores, sin duda alguna. La piña y el banano son ganadores del modelo de desarrollo actual. Pero resulta que hay un montón de sectores que han ido perdiendo. Sectores locales, sectores costarricenses que despiertan este tipo de discusiones, este tipo de tensiones. Montserrat, ¿cómo han afectado a los sectores agropecuarios costarricenses las aperturas comerciales que hemos hecho en los últimos años? Que sí hay que negociar, sí hay que comerciar, pero ¿en qué condiciones las hicimos? Bueno, eso fue algo y fue un tema de discusión hace 10 años. Mientras se dio el sí y el no. Tanto así que prácticamente la población costarricense quedó dividida a la mitad. Consideramos que los tratados de libre comercio, pues en efecto, tiene grandes ganadores y dejó sectores muy debilitados. Pero aquí más que todo faltó el pacto social, y fue ese pacto social de generar una agenda complementaria que se pudiera apoyar en aquellos sectores debilitados y poderlos enseñar, poderlos adecuar a nuevos modelos económicos que pudiesen también generar empleo y otras formas de vivir. En efecto, la economía internacional es necesaria para todos los países. Costa Rica exporta muchísimo. Si vamos a la página de COMEX podemos ver cuáles son los grandes ganadores exportadores también de este país y pues decir que también el Estado ha puesto su enfoque siempre en materia de impulsar la exportación. Cuando hablamos de emprendimientos, que el emprendimiento es un tema que se debería educar desde pequeño para que podamos entender los mercados internacionales y los nacionales, podríamos ser capaces de poder también revisar y examinar la letra menuda que los tratados de libre comercio traen. Eso es parte de lo que nosotros como economía social y solidaria tratamos de impulsar. Tenemos organizaciones que exportan. Hoy salió el rendimiento de la venta exportación de café y están en número 1 en este primer cuatrimestre del año. Claro. Entonces, podríamos nosotros pensar realmente en que el estudio de las importaciones que se dan en este país, que el 20% es agro, y lo vemos de pronto en productos como el trigo, que es el producto importado número 1 y que son con los que hacen las tortillas y todo una empresa transnacional de este país que está instalada en este país, y la soya.
el arroz y los frijoles. Bueno, con una pandemia como la que estamos viviendo, que no solo, o sea, estamos viendo que tiene efectos mundiales y que las economías mundiales están tambaleándose también, porque todavía Costa Rica produce alimento, que en estos momentos, dentro de estas necesidades básicas, nos hemos dado cuenta que la salud y el alimento son la base fundamental de supervivencia de nosotros, de las personas, de los seres humanos. Entonces, cuando podemos conversar un poco de esto, tenemos que entender que con la misma pandemia hay que estudiarlos, los tratados de libre comercio. Si había que estudiarlos hace 20 años, Sofía, ahora con muchísimo más razón, claro, hay que entenderlos y hay que empezar a ver de qué forma, con estas lecciones que nos está dando la pandemia, el mercado interno debe ser una base para poder estudiar a claridad cada cláusula que tengan. Estos dos tratados que están en discusión en la Asamblea Legislativa todavía van a tener que estudiarse con una lupa muy diferente a una pre-COVID, a una vieja normalidad, ¿verdad? La lupa cambió, los anteojos cambiaron, nuestras visiones cambiaron. Vemos una oportunidad, debe ser una oportunidad y una oportunidad de mejora y una oportunidad de entender que debemos distribuir diferente y generar modelos económicos diferentes, donde la prosperidad debe ser un enfoque primordial porque hay que generar riqueza, sino que repartimos. Sofía, esa es la típica frase, la frase trillada de la empresariedad. Pero bueno, sí, pero ¿de qué manera? ¿A quiénes les toca qué cosa? Exacto. ¿Quiénes realmente dentro de estos procesos de importación y exportación están ganando? ¿Dónde está la intermediación dentro de la importación, por ejemplo? Hablemos un poquito de porque eso, también para que la gente lo podemos, entienda. o sea, el proteger al pequeño y mediano productor, pues sí, en efecto, se ve dentro de las estructuras y modelos de desarrollo desde 1985 cambiaron. Tenemos una ley muy poderosa que es la del CNP, porque hoy deberíamos volver a ver a las compras del Estado como una forma también de poder solventar las necesidades de los pequeños y medianos productores y productoras del país, porque también hay mujeres involucradas en este tema. También la mujer tiene rostro de agro en estos momentos y es agroalimentaria. Entonces hay que transformar también esta visión y hacerla más orgánica y más integral. Pero bueno, volviendo a este tema, ¿qué se pensaba en esos momentos? No se iba a pensar en una crisis de esta magnitud. Y aún así, nuestro Estado Social de Derecho ha solventado que podamos estar por lo menos en un estatus de privilegio versus otros países, nuestros países vecinos. Que siguieron la ruta de la lógica de los programas de ajuste estructural a la 1000, ¿no? Más agudizado. Aquí nuestro Estado Social de Derecho algo logró todavía ir aguantando. Y defendió, sí, ¿verdad? La institucionalidad en ese aspecto defendió. No podría tampoco echar de menos o minimizar los efectos también de solidarios que han tenido las empresas de economía social solidaria en esta COVID, donde han protegido al empleado. No lo han despedido al colaborador, a sus bases asociativas. Siguen viendo cómo pueden fortalecerse de esta COVID, cómo pueden más bien llevarlos a zonas seguras, a estas burbujas comunales que nos han hecho la diferencia de otros países, porque eso es lo que hemos hecho. Este cuidado que hemos tenido territorialmente ha sido primordial para poder romper los eslabones de las cadenas de la COVID. Pero bueno, nosotros podríamos hablar que en el caso de las intermediaciones, hoy siguen atacando con pandemia o sin pandemia. Los intermediarios. Los intermediarios seguirán siempre dentro de estos procesos ingresando y ellos son los que ganan, Sofía, no es el consumidor. Porque también hay un tema aquí, protegemos al mediano y pequeño productor y desprotegemos al consumidor, o protegemos al consumidor y desprotegemos al pequeño y mediano productor. Y se nos olvida que dentro de la cadena de valor que se ve interrumpida por la intermediación, el único que gana es el intermediario. Claro, que igual te cobran porque al final de cuentas, sea exportaciones, sean importaciones, al final de cuentas el consumidor, en esta pandemia el arroz no ha bajado. En esta pandemia los frijoles no han bajado. ¿Qué ha bajado de la canasta básica? Entonces, eso creo que debe ser más allá y de las cláusulas que tenemos que estudiar de los tratados de libre comercio. La intermediación hoy debería ser un tema de comercio justo
y de comercio ético. La palabra ética debe volver a ser parte de nuestra reformulación social y de ese pacto social que te hablaba al inicio. Bueno, y Montserrat nos ha puesto unos tremendos temas sobre la mesa, porque nos ha hablado de comercio justo, de comercio ético, pero además nos ha hablado de las intermediarias. Y yo voy a rescatar eso porque me llama muchísimo la atención. Vamos a ver, si uno hace memoria en las discusiones de los tratados de libre comercio, que acá la discusión realmente pública fue la del TLC con Estados Unidos y Centroamérica hace 10 años, y a uno le decían, es que cuando importamos productos estamos importándolos a precios más bajos porque el productor local es ineficiente y produce a costos muy altos. Claro, pero lo que estamos descubriendo hoy acá y recordando es que sí, te llega el valor aduanero más bajo, pero la intermediaria que te coloca entre el valor aduanero y el abarrote en la distribuidora o el abarrote en el Walmart, hay un margen de ganancia que igual te lo cobran. No han bajado los precios de la canasta básica en la pandemia, eso es revelador. Más bien uno sospecha que hay algunos que podrían estar especulando con la necesidad. Por supuesto, porque recordemos que los jueves, sábados, domingos de feria no necesariamente la feria es para el consumidor y no, ahí ya existen sus márgenes de ganancia, ¿verdad? Y el tema de volver a lo nuestro, de consumir lo nuestro, hoy la pandemia nos llama a ser así, a ser más solidarios, a volver al campo, pero en efecto también a que el campo desarrolle competitividad, porque tampoco podemos perderla, Sofía. Don Renato es muy claro también en su argumento en la defensa de la seguridad alimentaria nutricional. Prepandemia, pre-COVID, vieja normalidad, como le estemos diciendo en todos estos procesos de diálogos y reflexiones que estamos teniendo, nunca se habló tampoco a claridad de lo que hoy estamos de seguridad alimentaria, nutricional. Costa Rica estaba teniendo grandes márgenes de obesidad. Claro. La niñez. ¿Y a dónde se va todo esto? ¿Dónde se van las enfermedades cardíacas? ¿A dónde se van todas las...? A la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, invertir en comidas, invertir en salud. Exacto, completamente. Sí. Es un círculo. Sí. Es un círculo. Y el consumo responsable, el consumo también consciente. Que creo que esta pandemia nos la trae, consumo consciente. ¿Qué necesito y qué no necesito? ¿Y a quién le compro? ¿Y a quién no? ¿A quién elijo comprarle? Exacto. ¿Verdad? Entonces, va exactamente igual. El tema del comercio internacional tiene que ser hoy visto desde otra perspectiva en materia de importaciones, porque las exportaciones ganamos, ¿verdad? Pero en las importaciones tiene que ser visto desde una perspectiva de seguridad alimentaria nutricional. Correcto, y de bienestar común, ¿no? Así es. A propósito de estas discusiones asociadas a los tratados, ojo y recalco, no es que no hay que comerciar. Aquí la pregunta que tenemos hoy sobre la mesa es, ¿en qué condiciones hemos comerciado? Recordemos un poquito con la cápsula número 3, aquella discusión en la que teníamos sobre la mesa del debate hace 10 años este tipo de temas y que por alguna razón como que hemos ido dejando en el olvido. Pero pasemos a la cápsula número 3, un fragmento del documental Oro por cuentas de vidrio de Pablo Cárdenas, 2007, discusión del TLC. TLC, empleo, oportunidad y desarrollo. Yo quiero tener un cliente rico, no un cliente pobre. Como ustedes saben, si se logra eso, tendríamos acceso inmediato a un mercado de consumidores de más de 300 millones de personas. Son mucho más los beneficios que los costos. Usted da algo a cambio de otra cosa, ¿no? Costos. Que es la oferta más generosa que Estados Unidos le haya hecho a ningún socio comercial. Porque si las transnacionales ven que pueden invertir, pues el destino. Que sea para darnos la mano, para acabar con la pobreza. Yo quiero tener un socio fuerte, no un socio débil, no un cliente pobre. Para acabar con la pobreza. Para lograr eso,
El mundo es cruel. Pero yo le puedo decir una cosa, si ese tratado no se hubiese firmado y no pasa, tendríamos un caos nacional a mediano plazo. No vamos a tener las divisas para poder importar todo lo que tenemos. Es muy simple. Una caricatura en la nevera que era un perrito frente de una computadora. No se puede renegociar. Es decir, hay que ponerlo en una balanza. Sin TLC es imposible. Aquí no se va a invertir. Ex negociadores del TLC de una ofensiva publicitaria. Nuestro grupo considera que es urgente. Y no va a venir inversión extranjera. El envío del TLC a la Asamblea. Nos vamos a sentar a comernos todos los bananos nosotros, a tomarnos todo el café y a comernos los melones y la piña. Yo creo que como psiquiatra me alarma la posición de algunos. Y el perrito lo que está pensando es, en la red nadie sabe que soy perro, yo soy perro. La vida, pues. Para el año de 1980, Costa Rica producía en su propio territorio la base de la dieta del costarricense promedio. Costa Rica era alimentariamente un país soberano. Hoy, luego de 25 años de política de apertura comercial, el 25% del arroz, el 69% de los frijoles, el 94% del maíz y el 100% del trigo que consumimos se importa del extranjero. En los últimos 15 años, la superficie sembrada en frijol se redujo a una tercera parte y a una séptima parte en el caso del maíz. Los tratados de libre comercio, desde luego, mucho tienen que ver en este proceso. Por ejemplo, los paperos enfrentaron con el TLC con Canadá una profunda calamidad. Puedo manifestar con toda seriedad y con toda serenidad que el gobierno no va a negociar en media calle. Bueno, promesas de varios años de este modelo de desarrollo. Nos prometieron más empleo, nos prometieron precios bajos y nos prometieron que casi que todos podíamos ir a exportar. Pero resulta que sí, algunos sectores pudieron exportar, pudieron beneficiarse, pero muchos otros sectores vieron sus mercados inundados de importaciones extranjeras, que además ya nos decía Montserrat, mucho ojo porque el intermediario suele subir precios, suele sacar ganancias, así que los consumidores tampoco encontramos precios bajos en la práctica. Y bueno, ese es el resultado de un modelo de desarrollo de 40 años en donde, insisto, sí había que comerciar, pero ¿en qué condiciones lo hicimos? Y hoy nos acompañan dos personas, dos invitados especiales, don Juan José Papero de la zona de Zarcero y doña Marcela Dumani, especialista en nutrición de la Universidad de Costa Rica. Don Juan José,
¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, don Juan José, papero, vecino de la zona de Zarcero, nos acompaña hoy como un invitado especial. Don Juan José, ¿cómo ha sido ese proceso de comercio en Costa Rica? ¿Cómo ha sido la importación de papas? ¿Qué ha implicado para ustedes también la pandemia? Don Juan José, adelante. Bueno, realmente estamos en un momento muy difícil los agricultores aquí en Costa Rica, porque la situación para nadie es un secreto, que está muy difícil, y en el sector nuestro ha sido algo muy problemático. La cuestión de la papa, realmente por el clima, las plagas, muchos factores, los precios y en especial los comerciantes, el comercio que hablaban algunos compañeros anteriormente, que eso nos ha traído muchos perjuicios. Walmart, ahí es como nombraban algo a Walmart, que realmente nos tiene ahogados. Este Tratado de Libre Comercio realmente, nosotros vendemos a veces la papa, para decir algo, a un precio tal vez 200 el kilo, y lo vemos en Walmart hasta 1000 y más. Ellos se ganan no el 100%, sino un 200, 500%. Realmente la situación para nosotros del agro ha sido muy difícil, solo promesas. Antes hablaban de subsidios, realmente el país, los agricultores no tenemos subsidios, nos han dejado de lado. Realmente uno ve cómo esta pandemia ha afectado a potencias como Estados Unidos, China, todos los países de Europa y América del Sur también, pero estas potencias como los ha desnudado, que realmente tienen dinero nada más y no tienen comida. Realmente creo que con esta pandemia hemos visto cómo países, potencias, los ha desnudado, y nosotros en Costa Rica, pese a todo, nos hemos sabido abastecer, porque por el agro siempre ha sido muy, muy bueno. Desgraciadamente no podemos competir con países grandes, porque ellos tienen terrenos muy llanos, tienen toda una técnica mejor que la de nosotros, los subsidian, que eso es lo más importante. Algún día podíamos ver eso aquí en Costa Rica, que a los agricultores nos subsidiaran de alguna manera, o que nos facilitaran asuntos de los bancos con dineros más blandos o intereses más blandos para poder seguir adelante, porque realmente ahí tenemos el CNP, que a veces son problemas, hemos tenido problemas para pagarnos. Yo como experiencia con alguna cooperativa que estuve muchos años aquí lidiando como presidente, tuvimos problemas con el programa DANEA, que nos atrasaba mucho los dineros, entonces tuvimos muchos problemas. Realmente la seguridad alimentaria se necesita aquí en Costa Rica, que todos tengamos una seguridad, que podemos abastecer a todos los 4 o 5 millones de habitantes que tenemos acá en Costa Rica. Por eso es importante que el gobierno, que Renato en este momento, que Carlos Alvarado nos mire con otros ojos para que nos puedan ayudar para seguir adelante, porque no sabemos qué va a pasar más adelante, en qué nos vamos a enfrentar si la pandemia sigue atacando, porque la situación se va a complicar, no va a haber dinero para la gente, y más que todo en las ciudades. Nosotros aquí en el campo podemos subsistir fácilmente, pero las ciudades se pone uno a analizar que qué difícil la situación, y nosotros como productores de hortalizas, de papa y de otros artículos también podemos dar en el campo. Costa Rica puede abastecerse realmente, siempre y cuando el gobierno nos ayude a seguir adelante, a luchar nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, don Juan José. Ha dicho usted un montón de cosas muy importantes. Voy a hacer un pequeño recuento de varios elementos que ha puesto sobre la mesa, que creo que la gente tiene que escuchar con mucho cuidado y reflexionar. Nos ha dicho don Juan José, entre el precio que ellos venden y el precio que nos venden a nosotros en los supermercados muchas veces se dejan grandes márgenes de ganancia que no necesariamente son transferidos en forma de pago al productor costarricense. Además, a veces uno entra a ciertos supermercados y ni siquiera encontrás producto costarricense de siembra, casi que importado. Además, nos ha dicho don Juan José, en esta pandemia nos hemos dado cuenta de algunos países que lo que tienen es dinero, pero no comida. Eso es soberanía y seguridad alimentaria.
Para hablar de ese tema nos acompaña doña Marcela Dumani, especialista en nutrición de la Universidad de Costa Rica. Doña Marcela, ¿por qué es que la economía tiene que volver a acordarse de la soberanía alimentaria? ¿Qué tiene que ver todo esto del libre comercio, el sector agropecuario local y ahora la pandemia con la soberanía y seguridad alimentaria? Bueno, este tema de la seguridad y la soberanía alimentaria en realidad sí ha sido abordado por ciertos sectores técnicos y académicos como un tema prioritario. Sin embargo, ha habido muchas presiones porque en esto del comercio internacional de alimentos, si bien están ahí las transnacionales de alimentos que les interesa mucho hegemonizar el mercado, pues también en los países hay grupos de poder que están interesados en tener también ese control sobre la comida. Y esta cuestión del control sobre la comida es algo que los pueblos han sabido su importancia, ¿verdad? Cuando se tiene el control sobre la comida, se tiene el control sobre la población. Y esto es muy grave, por eso don Denis apuntaba al principio, por ejemplo, que los países desarrollados protegen su seguridad y su soberanía alimentaria, la protegen muy bien. Y de hecho, cuando nos exportan, lo que nos exportan son excedentes, son alimentos o productos que son ya como de tercera calidad mínimo, ¿verdad? Y en realidad, cuando se trata de una emergencia que tenga su pueblo, no podemos dudar de que ellos van a proteger esa producción y nos van a dejar guindando. En este sentido, en nuestro país, por ejemplo, nosotros de Centroamérica somos el país que depende más de la importación de alimentos para su alimentación. Y esto nos pone en una situación sumamente vulnerable, que ya como les decía, ciertos diferentes sectores hemos venido señalando, pero nos han hecho a un lado, nos han tildado, por ejemplo, de chavistas, de maduristas, por querer proteger una producción nacional y por querer darle a esa producción nacional el lugar que se merece, ya no, digamos, viéndolo como una cuestión meramente económica. Es que el sector productivo, el que produce la comida, ya forma parte de todo este andamiaje que debe tener un país en relación con la protección de la vida de su población. Y en ese sentido, el Estado tiene el deber de proteger la vida de su población. Es un deber que es ineludible, pero desgraciadamente al convertirnos en un país en el que prevalece un modelo agroexportador, se ha privilegiado esos sectores exportadores y ha venido en detrimento y cada vez haciéndose más difícil la vida de los pequeños y medianos productores, que a la vez son los que producen alrededor de un 58% de lo que nos comemos los costarricenses. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de los esfuerzos que esté haciendo un Estado por cumplir con ese deber de proteger la vida, ¿verdad? De proteger el derecho humano a la alimentación de su población. A veces cuando se habla del modelo, digamos, de desarrollo que tuvimos antes, cuando surgió el CNP, digamos, la idea del CNP surge desde los años 40 con todas estas reformas que hubo en nuestro estado, que el beneficio de esas reformas nos llega dichosamente hasta este momento todavía, por ejemplo, en un sistema de salud tan excelente como el que hemos tenido para hacer frente a toda esta pandemia, pero desgraciadamente
los avances que tuvimos como sociedad en aquel entonces, en los años 40, en relación con el sector agropecuario, son de las cosas que más golpeadas se han visto, ¿verdad? Entonces, no solo tenemos una desprotección del sector productivo, que es el que produce la comida nuestra, sino que además el Estado ha perdido la capacidad, por ejemplo, para mantener una reserva de alimentos básicos que nos pueda proteger como población ante emergencias como esta, ¿verdad? Que entonces se ha reducido el tiempo, digamos, la capacidad de reserva se ha reducido, pero no solo la capacidad de reserva, sino en manos de quién está esa reserva. Porque aquí, digamos, también ha venido un poco una corriente de privatización de la infraestructura para el almacenamiento de esa reserva. Entonces, realmente esta situación que estamos viviendo como población ante la pandemia nos pone de manifiesto una vulnerabilidad de nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria. Y en esto, bueno, es importante decir que que para que haya soberanía alimentaria o seguridad alimentaria tienen que ser atendidos varios sectores. Por un lado, el sector productivo, los productores, ¿verdad? Que tengan condiciones para producir, o sea, acceso a la tierra, a las semillas, a la capacitación, a la organización, a mercados justos, a asistencia, extensión, ¿verdad? Desgraciadamente, nuestros pequeños productores se han visto, digamos, en algunas veces delegados al sector social en vez de ser atendidos por el sector agropecuario. Y al ser atendidos por el sector social, sí, se puede dar transferencias y otro montón de cosas que pueden ayudar a los productores a medio remediar su situación de vida que no es la que deberían tener. No es una situación de vida digna la que enfrentan nuestros productores. Pero lo que pasa es que se separa del sector productivo meramente, entonces quedan alejados de todo lo que digamos, se prevé como facilitador del sistema agropecuario, los créditos, la tecnología, la innovación, ¿verdad? La capacitación. Entonces, esto ha sido una cuestión que ha golpeado mucho este sector. El otro sector que forma parte de este binomio es el de los consumidores. ¿Y qué acceso tenemos nosotros como población, por ejemplo, a una educación nutricional que nos permita ser consumidores conscientes, como decía la señora de Comercio Justo, de Economía Social Solidaria? ¿Cuánto nos favorece, digamos, como consumidores la identidad, ¿verdad? En un país que es altamente consumidor de cosas externas, ¿cómo nos identificamos nosotros con nuestra cultura alimentaria? ¿Cómo valoramos lo propio? Si lo que nos están diciendo justamente es que los productores son ineficientes, que mejor se dedicaran a otra cosa, que, ¿verdad? Y lo peor del caso, digamos, es que con toda esta desmejoría que hemos tenido con el sector agropecuario nuestro, no es solo la disminución en la producción de alimentos de origen nacional, sino también la disminución en la cantidad, en la población de agricultores y el aumento en la edad, es decir, el relevo o la integración generacional no se está viendo. Hemos perdido, como país, es perder un capital muy importante, que es ese capital de conocimiento que tienen los productores. Los productores son profesionales en su campo. Sustituirlos, ¿verdad?
es una cuestión que cuesta, porque esto se necesita ese conocimiento inclusive de ancestros, ¿verdad? De familias que se han dedicado a la producción y que con este montón de desincentivos se han venido cortando esas cadenas familiares que han mantenido el conocimiento. Entonces, pues en realidad la soberanía alimentaria es una cuestión que todos deberíamos valorar como algo necesario, parte de nuestra seguridad ciudadana, porque es tener el alimento ahí, es tener el alimento nutritivo, porque un alimento viejo ya ha perdido mucho su valor nutricional. Cuando estamos hablando de seguridad y de soberanía alimentaria, no estamos haciendo alusión a términos trasnochados, como se dejó decir un expresidente. No, es algo que es fundamental para la vida, ¿verdad? Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Marcela. También ha puesto sobre la mesa temas fundamentales. Vean qué complejo es hablar de comercio. Vean qué complejo es hablar de la nueva normalidad económica. Si realmente queremos una nueva normalidad económica, vamos a tener que empezar a hacer cosas diferentes. Vamos a tener que plantearnos este tipo de debates para encontrar soluciones. Y cuando uno hace un poquito el ejercicio que estamos haciendo hoy, que son varios sectores aquí conversando y todavía vamos a hablar con un par más, uno se da cuenta de que iniciativas hay, de que ya está identificado dónde está el problema. Lo que hace falta es voluntad política. Vamos a este corte y al regresar, la nueva normalidad económica, ¿cómo tendría que ser? Propuestas. Y nos acompaña don Luis Paulino, que nos deja un mensaje también sobre estas condiciones de mercado en Costa Rica, necesarias de replantearnos, porque sin la nueva normalidad no nos replanteamos las cosas, vamos a seguir haciéndolas por donde veníamos. Don Luis Paulino, adelante. Un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que se ha recetado en Costa Rica el libre comercio en materia de productos alimenticios básicos, sin tener en cuenta que estos productos en muchos casos reciben generosos subsidios en los países ricos. Entonces, cuando se habla de competencia entre el productor o la productora costarricense de alimentos y los productores externos, y se habla de que el productor nacional tiene que ser eficiente y competir con esa producción que viene del exterior, se está perdiendo de vista que esa producción que viene de afuera la mayoría de las veces ha recibido subsidios muy abundantes por parte de los gobiernos allá en los países ricos del norte o en otros lugares del mundo. Todo lo contrario, el productor, la productora nacional tiene que pelearla duramente sin prácticamente ningún apoyo, porque es un hecho que los sistemas de fomento que en otra época existieron a favor de la agricultura de producción de alimentos han sido desmantelados casi completamente. Pero siendo esto un aspecto de nuestra realidad, en virtud de lo cual hemos visto que productos alimenticios básicos han dejado de producirse en Costa Rica y necesitamos de las importaciones para abastecer un porcentaje muy alto del consumo interno de esos productos básicos, y estamos hablando de productos como el arroz o los frijoles y algunos otros igualmente importantes. Siendo eso así, también es cierto que la idea de que la liberalización comercial es buena para propiciar el desarrollo es básicamente una idea falaz. La evidencia histórica es sumamente abundante en el sentido de que prácticamente no existe ningún caso de desarrollo capitalista exitoso que se haya logrado con base en el libre comercio. Entonces, si nos vamos a la Inglaterra del siglo XVIII, la Inglaterra cuna de la Revolución Industrial, la primera potencia capitalista, la primera potencia del capitalismo industrial en la historia,
Incluso en Inglaterra en ese momento se recurrió a diversas medidas proteccionistas para fomentar la industria inglesa. Medidas proteccionistas como fue, por ejemplo, restringir la importación de tejidos baratos provenientes de la India. Aparte de que es imposible no tener en cuenta que el desarrollo industrial de Inglaterra, la revolución industrial que en aquel momento tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVIII y primera parte del siglo XIX, estuvo muy relacionado con la existencia del Imperio Británico y todos los monopolios comerciales que ese imperio garantizaba a favor de Inglaterra o de Reino Unido, lo cual es un elemento que es importantísimo tener en cuenta para entender por qué Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial. Pero más allá de eso, si nos trasladamos a otras experiencias históricas como Francia, Alemania, Estados Unidos, experiencias de desarrollo capitalista exitoso posteriores a Inglaterra, pero si igualmente revisamos experiencias en el siglo XX, Japón, los países del sudeste asiático, los llamados tigres asiáticos, en el periodo más reciente la misma China, en cada caso lo que observamos es una restricción selectiva sobre el comercio. Los países procuraban restringir el comercio de una forma selectiva de acuerdo con sus potencialidades de desarrollo, y ese fenómeno se observa en cualquiera de esos casos que mencioné. Incluso, por ejemplo, en el caso de los países del sudeste asiático, los llamados tigres asiáticos, como sin la menor duda en el caso de China, se observan niveles de intervención estatal sumamente altos. Entonces, por ejemplo, uno observa en países como Corea del Sur, anteriormente en el propio Japón, hoy día en China, cómo hay una participación en el comercio internacional que con el paso de los años va siendo más amplia y más vigorosa, pero es una participación que invariablemente ha sido llevada adelante de una forma gradual, escalonada, selectiva, donde por lo general hay una participación fuerte del Estado, en casos como por ejemplo como Japón, una participación fuerte del Estado donde se establecen diversos mecanismos de consenso, de diálogo, de cooperación entre el sector público y el sector privado para desarrollar determinados sectores considerados estratégicos, y conforme se logra el desarrollo de esos sectores, posteriormente esos sectores van incorporándose a los mercados internacionales. Siendo en general, y estoy resumiendo muchísimo, esa es la historia del capitalismo, la historia que podemos observar a lo largo del desarrollo del capitalismo y lo que la evidencia histórica efectivamente nos muestra. Es también cierto que estos países empezaron a hablar de libre comercio solo cuando ya tenían un aparato industrial muy vigoroso, muy sólido, muy desarrollado, y estaban en capacidad de participar exitosamente en los mercados internacionales. Bueno, y a lo mejor otra discusión que hay que poner en la nueva normalidad económica, aparte del comercio justo, del comercio ético, del consumo responsable, también hay que hablar de responsabilidad social. Las empresas pueden producir con responsabilidad social, ¿verdad? Porque a lo mejor nos hemos creído un poco la historia esta de que solo hay una forma de producir y es la forma del salvajismo, pero no, la economía social solidaria se fundamenta en formas alternativas, formas cooperativas, formas asociativas, pero también hay empresas en Costa Rica que ciertamente han demostrado que los sectores empresariales pueden aportar cuando tienen esa conciencia en medio. Nos acompaña el día de hoy Jorge Brenes, gerente general de la Dirección de Comercio del Grupo El Ángel, una empresa que en Costa Rica recordamos muy bien, porque hace 10 años en medio del terremoto de Cinchona, recordamos que fue una empresa con la conciencia social de sostener a sus trabajadores y trabajadoras, y también hoy en la pandemia. Un ejemplo de solidaridad. Don Jorge, ¿es posible producir con conciencia social? Buenas noches a todos y a todas. Claro que sí es factible, es un balance.
Somos todos partes de un todo, así es que cada uno tiene su área que debe operar, su acción, y unos dependemos de otros. Cuando se pregunta o se habla de que cómo el ángel en su momento pudo atravesar aquel año del terremoto de Cinchona, yo creo que es cuando se tienen los cimientos con los trabajadores, con los suplidores, con el gobierno, con los socios comerciales, cuando se tienen lineamientos claros, cuando no necesariamente siempre estamos pensando todos lo mismo, porque eso sería un mundo ilusorio, pero sí cuando se tiene la capacidad de poder sentarse, analizar, entender las contrapartes y lo más importante, visualizar un punto o varios puntos que vengan a generar beneficios para todos. Esa ha sido la filosofía del Ángel desde que inicia acá las operaciones en Costa Rica en 1976-77 y pues todavía estamos nosotros elaborando allá por el lado de Cinchona. Nos tuvimos que mover hacia Cariblanco, crear una nueva planta, pero seguimos produciendo. Tenemos la división de la distribuidora Panal, entonces parte de Panamericana Alimentos Panal los entendía cuando hablaban de la comercialización y estar lidiando con las cadenas de supermercados. Y también la parte más importante, estar como productores nacionales, estar teniendo que competir con aquellas marcas que vienen de compañías muy grandes, multinacionales, que si bien es cierto, algunas no tienen quizás la calificación de ética, pero algunas sí se acercan mucho y son compañías muy respetadas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pues en el Ángel, como grupo, porque somos varias divisiones, lo que tratamos de hacer es esto, trabajar en armonía. Cuesta, somos seres humanos, tenemos que estar reinventándonos todos, entendiéndonos todos. Tal vez para algunos suene ilusorio. No, hemos tenido que confrontar, igual que todos los productores nacionales y productores internacionales. Tenemos que confrontar problemas, pero el disgusto y la no armonía no nos lleva más que a dejarnos de escuchar. Cuando comenzamos a escucharnos, cuando tenemos el mismo norte, que es solucionar un problema, afrontar un problema, es cuando las cosas comienzan a funcionar de una manera diferente. Indudablemente, tener que lidiar con algunos socios comerciales que pueden estar pensando un poco diferente, lo hacen a uno entrar en un reto, y el reto es cómo me reinvento, cómo aprendo, cómo me preparo para esa competencia, porque el mundo sigue cambiando. Claro, don Jorge, y vamos a ver, quizás refrescarle un poquito la memoria a la gente, ¿no? En términos de la relación del Ángel con las personas trabajadoras, recordarle un poco que lo que sucedió fue que el Ángel al final no despidió en aquel terremoto de Cinchona a las 300 eran, si mal no recuerdo. Cerca de 300, sí, claro. ¿Sí? Sí, está ¿verdad? bien. Y ahora en pandemia también han asumido la pandemia con responsabilidad social. Fíjese qué interesante cuando vienen estos comentarios de nuestra propia familia, los colaboradores. Nos llaman a la junta directiva, llaman a los socios y las socias y les dicen que traten de adecuar las jornadas laborales para que todos queden con alguito, pero que no despidan a nadie, porque la demanda ha bajado. Pero ellos mismos se aprecian tanto como familia que como unos iban a quedar con la jornada completa y otros siendo despedidos. Ideas como esas son aplaudidas por la junta directiva y el grupo administrador, porque ahí es cuando se da cuenta que verdaderamente es una familia. Sí, efectivamente, para la época del terremoto de Cinchona tampoco. No despedimos, y durante los meses que estuvo la planta cerrada, todos recibieron su salario y apoyados por las otras divisiones del grupo, pero también ellos desesperados por volver y ellos con ganas de volver a producir. Así es que es el trabajo en familia, es entenderse. No significa que familia no se pelean,
Todos tenemos familia y sabemos que dentro de los miembros ahí tenemos nuestros roces, pero es escucharnos, es reinventarnos, es seguir hacia adelante, claro que sí. Muchísimas gracias, don Jorge, por habernos acompañado hoy, también por haber esperado un ratico, muy amable por sacar el tiempo, de verdad que sí, este día en la noche. Y pues nada, don Jorge nos ponía algunos elementos sobre la mesa y creo yo que entre lo que hemos conversado y acá hay algunas conclusiones que se pueden sacar. Un minutito de cierre, Montserrat. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por este espacio tan enriquecedor y seguir brindándolos, ¿verdad? Porque definitivamente queda mucho por hablar. La economía social solidaria es esa economía que pone al ser humano en el centro de su quehacer. Y hoy más que nunca nos demuestra que las cooperativas, asociaciones de desarrollo, asadas, movimientos comunales, también tenemos a los solidaristas, están efectuando acciones directas y concretas para el apoyo, para salir adelante de esta crisis. ¿Qué nos deja la reflexión también del compañero del Ángel? La resiliencia. Y las organizaciones de economía social solidaria somos eso. La asociatividad nos permite que nos cobijemos en esta gran sombrilla empresarial donde la distribución de más de 2.500 personas asociadas a una sola organización genere bienestar territorial comunal y un impacto de progreso social que realmente se ve identificado en zonas como La Brunca con Copeagri, la zona de Occidente con Cope Victoria, Copro Naranjo con Cope Palmares. Los invito y las invito a que aprendamos un poco más de esta economía social solidaria como una manera de poder implementar una economía diferenciada, alternativa y plural, una economía transformadora y una economía que apoya y que también como mensaje final, no vivamos de nuestro privilegio, dejemos el privilegio y busquemos una empatía, busquemos esa empatía asociativa y esa empatía que realmente pueda ayudarnos a salir de esta pandemia. Va a haber un día después. Muchas gracias, Montserrat, por acompañarnos hoy por acá. Denis, un mensaje de cierre. Sí, muy interesante, enriquecedor el tema que hemos tratado el día de hoy. Para mí hay 4 ideas fundamentales del día de hoy. Una de ellas es cuando salen algunos políticos diciéndonos que los tratados no se pueden revisar, que no se pueden renegociar. Sin embargo, creo que es urgente una revisión por parte de diferentes departamentos legales de los tratados. Ya tuvimos un ejemplo con los aguacateros, ¿verdad? Un tratado que parecía que no se podía negociar y sin embargo los aguacateros lograron reformas importantes en un tratado que había por ahí. Segundo, los tratados que están por venir. Es importantísimo que las personas que estén a cargo de esos tratados en realidad se preocupen, ¿verdad?, por lo que es el proteccionismo de la producción nacional. Creo que es una práctica válida, la mayoría de los países están realizando proteccionismo, ¿verdad?, de su producción, y creo que ese es un tema que le debemos dar seguimiento, especialmente con lo que viene de la Alianza del Pacífico, porque es un tratado que abarca gran cantidad de países, ¿verdad? Con lo que, y que casi no se ha hablado públicamente. Tercero, ¿verdad? Ir promoviendo lo que es el consumo de lo propio, ¿verdad? Que consumamos, ¿verdad?, lo propio. Más en este momento es necesario apoyar al productor nacional. A veces vamos y tal vez vamos a comprar 1 kilo de tomate nacional, tal vez nos puede salir 100, 200 colones más caro, pero creo que más que un aspecto económico tenemos que ver la función social que estamos haciendo con esta práctica. Entonces eso es algo muy, muy importante que debiésemos incentivar. Importantísimo, creo que no nos podemos olvidar de ese tema y hay que seguir insistiendo, la soberanía alimentaria. Tenemos que seguir produciendo lo que nos comemos. Totalmente. Y esta crisis nos ha enseñado mucho sobre este tema. Absolutamente. Doña Saray, un minutito de cierre. Bueno, ha sido una noche con muchos aportes. Son aportes de la acera del frente. Son aportes que nos enriquecen, ¿verdad? Que nos tienen que hacer ver, como decía antes, el panorama diferente. Se pueden construir cosas nuevas y no estar viendo cómo continuamente en estos días en los que la gente habla de la normalidad, de la nueva normalidad, de qué va a pasar después del COVID, ¿verdad? Pero no hay respuestas. No hay respuestas de parte del gobierno. No hay respuestas seguras. No hay respuestas certeras. Las únicas respuestas que estamos recibiendo es ver cómo hacen para recortar salarios
Correcto. Para ver cómo reparten el poquito de dinero que se va a lograr. Y estas respuestas que estamos escuchando y que estamos viendo no salen por ninguna parte. Solo hay algunos viendo a ver cómo se mantienen en su estatus. Entonces, esta noche, desde parte de la APSE, ¿verdad?, siempre preocupada por lo que está pasando, estamos haciendo este espacio para que todos podamos ver que hay cosas más allá que sí se pueden hacer en este país y no solo lo que nos están diciendo todos los días. Así es, la nueva normalidad económica será solidaria o no será, ¿verdad? Necesitamos repensarnos. Hay muchas alternativas, hay muchos sectores construyendo. Aquí en este espacio también nos hemos dado la tarea continuamente de traer diversidad, ¿verdad? De sectores que viven realidades distintas entre sí, pero que uno va encontrando puntos comunes y de repente sentás a varias personas acá en este espacio y te das cuenta de que tenemos preocupaciones comunes de que se consuma lo nuestro. Porque es que si no, no se puede competir con el producto importado. Tenemos preocupaciones comunes de que la banca sea realmente accesible, de que realmente dé créditos en condiciones razonables. Tenemos preocupaciones simultáneas de la necesidad de invertir más en investigación, en tecnología, en innovación que le llegue a esos sectores agropecuarios. En Costa Rica hay capacidad de hacer las cosas distintas. Hay sectores demostrando que se pueden hacer las cosas distintas. Lo que hace falta es voluntad política. No podemos seguir con las mismas recetas de antes. Este fue el programa de esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente jueves en Desde la Otra Acera.